Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Y me centraré en esta parte del texto. Pues yo no conocí el pecado sino por la ley. Amén. Lo voy a repetir. Pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Ese es el texto. Amén. Porque tampoco conociera la codicia, el pecado, si la ley, la escritura, la palabra del Señor, los mandamientos de Dios no dijera, no codiciarás. Amén. Debemos intentar en este tiempo que aparezca el pecado en la iglesia. Este es el tema, hermanos. Creo que en el tiempo donde estamos se maquilla de tal forma, se viste de tal manera, se acicala con ropas religiosas que el pecado no aparece en la iglesia, no aparece en los púlpitos. Mi Biblia dice este texto que me emociona, me llena de quebranto en el alma cuando el gran apóstol Pablo esgrime, expresa, en mí apareció el pecado. Yo diría amén a eso. Amén. Apareció en mí. ¿Por qué? ¿Quién te lo hizo conocer? La Escritura. No conocería lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Lo repito, no conociera lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. No conocería lo que es asesinato si la ley no dijera, no matarás. No conocería qué es portarme mal con un hermano si la ley no dijera, si le llamas Paco ya lo has matado. No conocería la idolatría si la ley no lo hablara. ¿Quién fue Pablo quien te lo hizo conocer? La palabra del Señor. Amén. Lo repito, la palabra del Señor. Amén. ¿Y dónde la viste la palabra del Señor? ¿Quién te la enseñó? ¿Quién te la mostró? ¿Quién te la dictó? ¿Quién? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Escribirás estas palabras y las hablarás. Amén. Estando en tu casa, comiendo, al acostarte, al levantarte. Y si te fuera poco, las escribirás en los portones de tu casa. Amén. En todos los lugares donde viví me recordaron el pecado. Me recordaron la ley y apareció el pecado en mí. Y ante esta verdad, cuando aparece el mandamiento, cuando aparece la escritura, aparece el pecado, ¿cuál es la reacción del hombre ante la aparición de la palabra pecado? Y digo hombre, los que viven ahí fuera. La reacción del hombre es, no existe tal cosa, no hay pecado. ¿Por qué no hay pecado? Es fácil, atención a la relación que voy a hacer. No hay pecado porque no hay Dios. Lo voy a repetir, esto es tan importante, tan crucial, tan impresionante y tan obvio. No hay pecado porque no hay Dios, porque la existencia de Dios provoca una realidad. Yo le dije a un hombre muy querido, yo no creo en Dios. No, yo digo, sí, yo soy ateo. No, tú no eres ateo, tú eres mentiroso. ¿Y saben a quién le dije esto, hermanos? A mi padre.
No, yo no creo en Dios, yo soy ateo. No, papá, tú no eres ateo. Tú eres mentiroso. Lo que pasa es que reconocer que hay Dios provoca reconocer que hay pecado. Amén. Amén. Ya. Ese es el tema, hermanos. Y el reconocimiento de que hay pecado provoca el reconocimiento de someterte a un Dios y a su palabra. Amén. Así de sencillo. Lo diré de otra manera. La existencia del pecado declara la existencia de Dios. Amén. Y al revés, se elimina el término de pecado, se elimina el término de Dios. Cuando no hay pecado es que no hay Dios. El hombre puede hacer maldades sin pecar, no porque no haya pecado, sino porque no hay Dios. Amén. Y ese es el ritmo, el engranaje que el mundo hoy nos dice. Si la ley no dijera, otra vez, si la ley no dijera no codiciarás, no conocería el pecado. Mi pregunta ante vosotros y ante lo circular de este tema es, ¿reconoce, aparece el pecado delante de usted? Amén. Aparece el pecado en usted. Amén. Si no aparece el pecado, es que no aparece Dios. Aleluya. Es así de simple y de sencillo. Y animo al pastor, a los que tomáis el púlpito en esta iglesia, en este punto de luz, esta iglesia hermosa, aquí en medio de la planicie de Madrid. Si la ley no dijera, nosotros tenemos que ir a la ley a ver lo que dice. Amén. Y si lo dice, decirlo. Amén. No es obvio, hermanos. Lo que os estoy hablando no se dice. Lo dice la ley, sí. Pues dilo tú. Amén. Lo dice la palabra, sí. Pues dígalo usted. Usted está mandado a decir lo que este libro dice. Y a no decir lo que este libro no dice. Predica lo que dice este libro. No existe tal cosa como la testificación de Jesús te ama. No, la noticia de que Dios nos ama es una noticia novedosa. ¿Por qué lo dice Juan? Porque Dios es amor. Dios nos ama porque Dios es amor. Está diciendo, a pesar del 99% de todo lo otro, que sepáis que es amor. Amén. Dios sería amor si nos condenara a todos. Sí. Amén. No lo han entendido. Lo voy a repetir. Dios seguiría siendo amor, no puede dejar de serlo. No es que Dios condene, el hombre está condenado. Dios es amor y salva. Amén. Es diferente. Es otra manera de ver las cosas. Es una manera bíblica. La reacción del mundo es, no, yo no peco, ¿por qué? Porque su relación interna es, no hay Dios. Elimino el pecado, la palabra pecado, el concepto pecado de mí, porque no hay el concepto de Dios en mí. Eso es lo que ocurre. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy día? Está adoptando esa teoría, maquillándola, poniendo versículos de Biblia a lo mismo que hacen. ¿Cuál es la reacción de la iglesia ante esta verdad? No conocerían la codicia. Si la ley no dijera, lo dice, pues dilo, no codiciarás. Repito, no conocía el pecado si no lo hubiera leído, si no lo hubiera sabido. ¿Cuál es la reacción de la iglesia en minúscula? Se maquilla de religión, se viste de disimulo, se prepara para que se siente el pecado en la iglesia y pase desapercibido. Lo acicalamos para que parezca uno más entre nosotros, hermanos. Y el argumento de hoy es, no podemos juzgar la intencionalidad del corazón. No podemos llegar adentro del corazón del hombre, menos mal, porque dentro del corazón del hombre, lo que usted vería dentro mío es horrible. Amén. Se da este argumento como si en el corazón del hombre hubiera algo bueno,
cuando mi Biblia dice que es absolutamente lo contrario. Dentro del corazón del hombre todo es nefasto. Se maquilla el pecado, se tolera el pecado, se dice, no podemos juzgar el corazón de este hombre que ha hecho esto, no podemos juzgar de esta iglesia que ha hecho esto. Cuando mi Biblia dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero el Señor pesa los corazones. Lo dice al revés, no es que pese los corazones para bien, pesa los corazones para mal. Mi problema es que Dios ve mi intención. Ese es mi problema. Qué miedo. Dios pesa el corazón. El camino del hombre no es el camino de Dios. El camino de Dios es la Escritura. El camino del hombre es mi opinión sobre lo escrito. No conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Conozco el pecado porque lo dice este libro. Y quien llame al camino recto y lo maquille como camino de hombre, la declaración bíblica como propia opinión, está no dejando de juzgar a los hombres y juzgando a Dios. Y yo tengo mucho miedo de juzgar a Dios. Prefiero juzgar a los hombres que juzgar a este libro. Si lo dice aquí, hay que creerlo. Existe en la iglesia en minúscula una reasignación del pecado, una nueva definición. Quien lo redefine, juzga a Dios. Quien le otorga otra reacción que no sea la Biblia, se ha vuelto no un juez de una iglesia, se ha vuelto el juez del que está sentado en el trono. Está diciendo, yo lo hago mejor que Dios. Yo sé más que Dios. Yo me pongo ante los hombres y lo llamo distinto, no lo llamo así, reacciono distinto porque soy más bueno que Dios. La intención del corazón. Ante ese argumento se deja de predicar la norma. Ante ese argumento se deja de reaccionar ante el pecado. Y esa costumbre normaliza la ceguera. Provoca una ceguera constante en la iglesia. Cuando tiene que haber un examen constante, no una ceguera constante. Amén. ¿Un examen de qué? ¿Cómo los deberé examinar a este hombre si lo que dice está escrito? Porque aquellos eran más excelentes que todos los de las sinagogas, porque cada palabra que decía Pablo, estaban viendo si estaba escrita, porque si está escrita. Aleluya. Hay que creerlo. Lo creo, hay que creerlo. No conociera el pecado si la ley no me lo hubiera enseñado. ¿Cuál es la reacción del cristiano verdadero? Dejadme que lea algunos textos de la palabra del Señor que me vinieron ayer. Esta noche, María. La reacción del cristiano ante esta frase. Pecado. ¿Qué es pecado? Estaré pecando. Levítico 10:10. Discernir. Para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano. Entre lo inmundo y lo limpio. Primera de Corintios 12:10. A unos dio un poder de milagros, a otro de profecía, a otro de qué? De discernimiento de espíritus. ¿En qué se opera ese don? ¿Es que no está? ¿Ha desaparecido? No lo creo. Discernir los espíritus. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Este examen, ¿cuál es la reacción del cristiano ante esto? Examinarlo. ¿El qué? La palabra, Isaías 11:3. Se deleitará en el temor del Señor. ¿Y qué hará? No juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oyen sus oídos. Es una profecía del Mesías. Cristo no juzgaba por lo que veían sus ojos, que decía, por fuera estáis fenómeno, pero por dentro llenos de rapacidad y de maldad. Sabía que sus obras eran malas. Ellos se vestían con filacterias, se vestían con el atuendo del fariseo, pero decía, está manifestando vuestros pactos lo que tenéis dentro, porque todo lo que hay dentro sale fuera. Amén. Amén.
Examinar. Hebreos 5:14. ¿Qué hace el cristiano? Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aleluya. Discernir el bien y el mal. Lo que es pecado y lo que es bueno. Jeremías 28:9. Si un profeta profetiza paz. Atención ahora. Cuando la palabra del profeta se cumpla, ese profeta será conocido como que el Señor en verdad le ha enviado. Es decir, se cumple la palabra del pastor, está cumpliéndose, pero ahora el Señor, y ahora viene algo muy gordo. Prueba al pueblo de Israel de esta manera, Deuteronomio 13. Cuando se levantare en medio de vosotros profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere, Jeremías dice que si se cumple, seguidlo. Amén. ¿Estáis aquí? Amén. Voy muy rápido. Jeremías dice, si profetiza y se cumple, es mi profeta. Amén. Ahora dice Deuteronomio, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, si te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, es decir, se cumple la señal, pero te dice, vamos en pos de dioses ajenos. Torzamos un poco la palabra. Vayamos en otro camino. Dice, se cumple, lo que dice se cumple. Ha profetizado y se ha cumplido. Dice Dios, no le sigáis, es que os estoy probando. Aleluya. Un profeta con poder, con persuasión, y es más, se cumple. Lo levanta Dios por ver si te fijas más en el profeta o en este libro. De Dios. No conociera el pecado, Ah, Señor. sino por la ley. Gloria a Dios. Solo detrás de vuestro Dios andaréis, dice la palabra. Discernir, examinar. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede discernir ni entender, porque se disciernen espiritualmente. Amén. ¿Qué hace un cristiano ante la evidencia del pecado? Un cristiano verdadero. Segunda de Crónicas 7:14, conocéis el texto, si mi pueblo se humillare delante de mí, sobre los cuales mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. ¿Cuál es la reacción de un cristiano ante el pecado? Salmo 27:8. A mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, busco tu rostro. Zacarías 1:3. Diles, pues, así dice el Señor, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Amén. ¿Qué hace un cristiano ante esa evidencia? Romanos 7:7. Lo que hace un cristiano es mirarse a uno mismo. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, por ver si estáis en la fe. Aleluya. Si no aparece el pecado en usted, es que Dios no aparece. Amén. Es así de simple. Amén. Si usted se ve buena persona, es que se pone delante de las buenas personas, de las malas personas. El estándar no es el pastor. No. El estándar no soy yo. El estándar es el crucificado. Amén. Iba a ir al final del mensaje ahí, pero igual voy ahora y vuelvo. Gloria a Dios. ¿Qué hace alguien cuando aparece esta verdad y ve la ley, el pecado? La ley le enseña la palabra, le enseña lo que hizo Job. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión, Señor. Esto hace un cristiano. Un cristiano hace esto. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho. ¿Y qué? Callad. Ante la evidencia del pecado, uno no saca pecho, calla. Amén. Lamentaciones 3:30. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. ¿Qué hace un cristiano cuando aparece el pecado en él? Confiesa. Salmo 32:3-5. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió.
con mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Repito, la evidencia del pecado. La mano de Dios pesa. Y si no pesa, no aparece Dios. Amén. Mi vitalidad se desvanecía con el calor. Te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi culpa. No es un tema antiguo testamentario, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. En el principio de la Iglesia, la mayor parte del tiempo de oración nunca fue pedir. No lo habéis entendido. En el principio de la Iglesia, la mayor parte del tiempo de la oración, incluso de la Iglesia, nunca fue pedir, fue confesar. Amén. Estamos en los últimos tiempos. ¿Quién confiesa pecados en la Iglesia? Nadie. Porque no está Dios. No hay pecado, no hay Dios. Un cristiano confiesa y ¿qué? Pero no solo confesar, porque hay quien es hipócrita para confesar, pero no apartarse. El cristiano que conoce el pecado confiesa y se aparta. Amén. Proverbios 28, el que confese, el que encubriere sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese y se aparte, Amén. alcanzará misericordia. Esta pedagogía, esta educación, atención, y ahora voy a la devoción del sermón, así como me lo hablaba Dios esta noche. Tal educación provocará una cosa, tal evidencia del pecado en uno. Mirar la palabra, esto estoy haciendo, me cuesta hacer esto, tengo que quitarme aquello, Dios mío, ayúdame, provocará la adoración a Dios y las náuseas al próximo pecado. Amén. Aleluya. Enfrentarse al conocimiento del pecado, a la aparición del pecado, es la lección perdida de la Iglesia del siglo XX. La Iglesia no conoce el pecado. Hablamos con gente y citamos pecados. No, es que esto ya no es pecado. Lo otro ya no es pecado. Solo son sugerencias todo. Solo son, bueno, si quieres, bueno, si puedes. No es si quieres y si puedes, es haz. Es mandamientos en negativo, mandamientos en positivo. Guarda el día de reposo, no adulterarás. No es si quieres, no es si puedes, es haz. Amén. Cuando se pone si quieres o si puedes, desaparece el pecado. Así es. ¿Entendéis? La Iglesia no conoce el pecado. ¿Por qué? Y ahora viene lo misterioso, lo que se lee solamente en 4 dimensiones. El truco del diablo en la Iglesia hoy día es hacerte pecar sin que conozcas el pecado. Bien. Aleluya. Es el mayor prestidigitador de esto, Gloria a Dios. el mayor mal. Claro. Aleluya. Para esto apareció Jesús, dice mi Biblia. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Y las obras que quiere deshacer es no que te falte para comer y no llegues a fin de mes. Que si lo haces está bien. Lo que pretende Jesús es que te quites el velo de los ojos. Aleluya. Que conozcas el pecado. Amén. Porque conocer a Cristo es conocer al pecado. Amén. ¡Locura! Conocer el pecado es una asignatura pendiente. Hermanos, familia mía, el pecado no ha dejado de ser la definición que la Biblia dice que es. ¿Qué es? Transgresión de la ley de Dios. Aleluya. Eso dice el Nuevo Testamento. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Romper la ley de Dios es pecado. Claro, repito, el truco del diablo es hacerte pecar sin que conozcas el pecado. ¿Por qué? Ay, Señor. Porque la desaparición del pecado provoca que el diablo, hermanos míos, el truco debes hacer una presión para redefinir la ley, porque redefiniendo la ley se redefine el pecado. Claro. Los mandamientos serán, lo que he dicho, una sugerencia, no una obligación. Si usted no lee la Biblia, no es cristiano.
Totalmente. Si usted no ora, no es cristiano. Si usted no perdona, no es cristiano. Si usted no ama, no es cristiano. Si usted no pone la otra mejilla, no es cristiano. No se engañe. Hoy es toda una sugerencia. Venga a la iglesia y deje la ofrenda. Claro. Y ya Aleluya. está. Y ya Dios hará el día de mañana. Y ya, bueno, ya miraremos eso, ¿no, hermano? Oh pecador que me escuchas. El mensaje sigue siendo el mismo. ¡Arrepiéntete! ¿Por qué? ¿Por qué este truco de prestidigitación? Porque la desaparición del pecado provoca algo absolutamente capital. Cuando desaparece el pecado, es muy fuerte lo que os voy a decir, ¡desaparece el pecador! ¡Aleluya! ¿Entendéis lo que os digo? Si no hay pecado, si en el púlpito no se cita, si en el púlpito no se habla, si el pastor no inculpa, no hay pecador. El pecador se convierte en un feligrés contento, un socio de un club, un acreedor de una parcela en una reunión de amigos, un creyente, pero no un discípulo. Aleluya. La culpa nos hace creyentes y discípulos. Está en la iglesia, pero no se ve sucio. Está en la iglesia y se cree digno del cielo. ¿Dónde está el pecado? No está. Desaparece el pecado, desapareció el pecador. La desaparición del pecado provoca la desaparición de la necesidad. Solo se necesita dinero para fin de mes. Solo se necesita sanidad para el cuerpo. ¿Por qué? Porque desapareció el pecado. Fijaros, ¿veis internet? Ponéis los mensajes de los predicadores. Desapareció el pecado, desapareció el pecador. Solo se le pide a Dios, por favor, Señor, guarda a mi hijo, guarda a mi hija, guarda nuestra casa, que tengamos al final de mes, bendícenos. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Que es el genio de la lámpara que lo frotas y sale? Desapareció el pecado. Desapareció el pecado. Provoca una desaparición de necesidades bíblicas. La única necesidad que tiene usted en la vida es la necesidad de un Salvador. Si desaparece el pecado, desaparece el pecador. ¿Y qué desaparece luego? ¿Desaparece el Salvador? Usted ya no necesita un Salvador, porque desapareció el pecado, ha desaparecido el pecador, y la cruz será solo un símbolo que se cite de vez en cuando en un púlpito. Pero solo se necesita un Dios que conceda mis deseos. La desaparición del Salvador, abran la luz, es el hito final de Satán. Satanás quiere que el Salvador desaparezca. Aleluya. Y para hacer desaparecer al Salvador, tiene que hacer desaparecer al pecador. Y la única manera de hacer desaparecer el pecador es hacer desaparecer el pecado. Porque escúchenme, hay magos como Houdini, históricos, David Copperfield, que han hecho desaparecer edificios. El mayor mago de la historia es Satanás, porque hizo desaparecer el pecado. Porque cuanto más grande es la cosa que hace desaparecer, más chapas se le pone al mago. El mayor mago de la historia ha sido el diablo, porque del mundo ha hecho desaparecer el pecado. Pero es que el pastor, Cristo no ha desaparecido en la iglesia, en las iglesias, sí, ha desaparecido el Salvador. Ha desaparecido Cristo como juez, ha desaparecido Cristo como rey, ha desaparecido Cristo como Señor. Está en las iglesias como el genio de la lámpara. Un sistema que te quitas 4 cosas y nos reunimos, disfrutamos, vamos al telepizza y ya está. Está en las iglesias ese Cristo que es un profesor de universidad enseñando teología, en el mejor de los casos. O está en las iglesias como consentidor cultural, según la cultura que tengas, o adoptando rasgos de paganismo. No pasa nada que hagas esto, celebra lo otro, no pasa nada. O está como un ente ecuménico,
tolerante, vínculo de la unión de las masas, en aras del sistema global de las religiones. Ese no es Cristo. Ese no es el Salvador. La rebeldía de la iglesia hoy día es redefinir el pecado para no conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno predica de pecado, el pecado agobia. Pero por favor te pido, después del agobio viene la sanidad. Deja que agobie un tiempo. Deja que agobie esa frase. Ese es lo que dice Pablo. No conocí el pecado sino por la ley. Deja que la ley te agobie. Deja que los mandamientos te agobien. Ten paciencia. Después del agobio viene la sanidad. Hoy Satán está en el púlpito no nombrando pecados. ¿Cómo se hace? ¿Cómo no se nombran pecados? Otra de las bazas. No nombrar pecados significa se hace, se provoca, se fabrica, no nombrando mandamientos. Si no se nombran mandamientos, no se nombra pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión de la ley. Pero no juzgues, hombre. Juzgar. ¿Cómo se empieza en esto? La desaparición de mandamientos es la desaparición de pecados, desaparición de pecados, desaparición de pecador, desaparición de pecadores, desaparición de Salvador. El granito del diablo. Empieza, todo esto se escucha y hablas con otros hermanos o cristinos que acusan de fanático, extremista, radical. Y dan argumentos de un falso amor contra aquellos que está un pecado establecido en una iglesia y no pasa nada. Bueno, lo harán con un corazón limpio. ¿Cómo se puede pecar con un corazón limpio? Explícame. Gloria a Dios. Si yo soy santo con un corazón sucio. Yo predico con un corazón sucio. ¿Cómo se puede pecar con un corazón limpio? Y te acusan, haciéndote ese argumento del falso amor para no caer en descrédito. Caerás en descrédito si sigues hablando así. Luego se sofistica el método del diablo, continúa haciéndote bueno. Es decir, somos buenos y tolerante a la tibieza. Bueno, es mi hermano, es el otro, es aquí, es allí. Más tarde se vuelve a sofisticar. Te acusa por tu maldad. Esta es buena, porque como eres tú malo, entiendes que todos los demás que son malos también son como tú. Y así, como tú lo juzgas a ti mismo, no juzgas a los demás. Amén. En otras palabras, la estrategia del diablo es quitar el espejo, hermanos. ¿Por qué? Porque primero el espejo te muestra a ti, pero si lo rompes y lo quitas, ya no lo muestras a la iglesia. Pero la tarea del predicador es poner el espejo aquí delante para que os veáis. Un espejo para vosotros y otro para el predicador. El mismo espejo. El mirarte a ti hace que veas el espejo de todos. Que el espejo pasee por la iglesia y nos diga lo que somos. Amén. Y lo último es una invención de Dios. No, si está Cristo en el púlpito, yo predico de Él. Una invención de Dios carente de carácter, tolerante y contento con la reasignación del pecado y la tibieza. Cuando se reasigna el pecado, se redefine, el mandamiento se hace light, liviano. El mandamiento es ondulante, depende qué día, depende qué época. Los que perseveran en pecar rompiendo el mandamiento, se les ve como hermanos carentes de esa luz. ¿No? ¿Son las escrituras un método elitista de Dios? Voy muy rápido, hermanos. No. ¿Es este libro un método elitista? Es decir, es que esto solo lo sabe el pastor Mark. Es que esto solo lo sabe Moisés. No, hermanos, esto lo sabe todo el mundo. Esto no es una raíz cuadrada. No es álgebra. Esto no es tener un doctorado en física. Esto es A, E, I, O, U, ni ABC. A, E, I, O, U. Es el principio del Evangelio. Es la escritura, un método elitista de Dios que solo es para una élite. Todas estas verdades para una élite, los demás no, de ninguna manera. Mi Biblia dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y
desecharé la inteligencia de los entendidos. Amén. Los que no sabemos, los que no entendemos. Decían de mí que tenía 4 carreras y decía delgado, porque otras carreras no las tengo yo. No entendemos. El único libro que he leído es la Biblia. Pero destruiré la sabiduría de los entendidos. Aleluya. Escrito está. No es para una élite, es para sus hijos. Amén. ¿Una élite? Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y se las has revelado a los niños. Escuchad la frase que usa, la palabra. No dice se las has enseñado. Se las has doctrinado. Has enseñado teología, universidad. Dice se las has revelado. Amén. La verdad necesita de revelación para caber en el corazón. Aleluya. Y por más que te enseñe, si no ves en la ley tu pecado, no habrá nada que ver. Amén. La élite de Dios son los niños. Aleluya. Gloria a Dios. Son los que no sabemos, Amén. los que no entendemos, los que no sabemos que sabemos. Solo sabemos que necesito un Salvador. Necesito un Salvador. ¿Por qué los niños, Señor? ¿Sabes por qué? Porque los niños se lo creen todo. Se lo creen todo. Tú dices, acabo de ver un burro volar. ¿A dónde, papá? Los niños se creían que venían los reyes el día 6 de enero. Los niños se creían que Papá Noel existía. Los niños se lo creen todo. Se las ha revelado a los niños. ¿Te lo crees todo? ¿Te crees todo lo que está aquí? ¿O lo escoges? A los niños se lo creen todo. Yo cuando era pequeño, mis padres me llevaron a ver la primera Superman. Tengo 48 años. Y cuando salí, fui tan impactado que me quedé en casa así. Te lo cuento en la siempre. Al día siguiente, me llevaron al colegio muy pequeñito. Y en el colegio nos ponían batas. Ahora ya no se ponen, pero antes en los colegios se ponían batas. Tenía una bata verde. En el colegio me subí y puse encima de una mesa, una silla. Me subí, trepé encima de la silla, me puse la bata en forma de capa. Porque yo estaba absolutamente seguro de que podía volar. De eso se trata. De ser niños. De creer que puedes volar. Y abrí la cabeza, hermanos. Tengo una foto, es impresionante. Me abrí la cabeza. Pero tengo una buena noticia. La esperanza de Superman avergüenza. Pero la esperanza de Cristo, dice mi palabra, la palabra del Señor, la esperanza de Cristo no avergüenza. Levantarás las alas como las águilas. Creer. Un niño se lo cree todo. Si no aparece el pecado, es que no apareció Dios. ¿Por qué tanto conocimiento, tanta doctrina? Hermanos, la Biblia, ¿y por qué tan pesado el pastor? La Biblia, el conocimiento no sirve para debatir, ni para hacer iglesias. Mi Biblia dice, hijitos, dice Juan a la iglesia, la amada, es anciano, ya está a punto de morir. ¿Qué anciano? ¿Qué apóstol? ¿Qué pastor? Estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que tengáis teología, para que sepáis debatir, para que sepáis contrarrestar una falsa doctrina. No, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Amén. Porque este libro está escrito para esto. Para que no peques. Gracias, Señor, por esta palabra. Porque pecar es la ofensa de Dios. No está escrito para que debatas. Gloria a Dios. Para que creáis que tengáis la verdad absoluta. No la tengo, hermano. Fallo, tengo errores, seguro que me equivoco. Pero este libro está escrito para que usted deje de pecar. No para que sepa que tengo un abogado. Amén. Estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis. Pero si alguno pecare, Aleluya. abogado tenemos para con el Gloria a Padre, Dios. Jesucristo el justo. Amén. Un Salvador. Este libro me muestra que he pecado,
pero tengo un Salvador. Amén. El aborto a la palabra del Señor. Para la no aparición del pecado. El aborto de los mandamientos para la no aparición del pecado. No aparece el pecado, no aparece el pecador, no aparece el Señor. Final del Señor. Como decía al principio, el pecado solo aparece ante la cruz. Claro que sí. Siempre tenemos que ir a acabar allí. Amén. Ante esa cruz donde está el Salvador, allí aparece el pecado, su pecado, tu pecado, el suyo, el de usted. El de usted que fue cargado en sus heridas, en sus espaldas. Gloria a Dios. Verse delante de Cristo, del Cristo verdadero, es verse delante del pecado. Su pecado, mi pecado. Miren, la ley en piedra se puede cambiar. Mishnah, Talmud, Zohar, muchos libros. La ley en el cuerpo de Cristo no se cambia. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay un cambio de cruz, porque el pecado no aparece en las iglesias. La iglesia se está poniendo, ¿saben dónde? Sí que van al Calvario, pero están delante de aquellos tres y se ponen al lado del de la derecha y delante del de la derecha. ¿Por qué? O delante del de la izquierda. ¿Por qué? Porque al ponerse delante del de la izquierda se ven más buenos que él. Aquel que decía, si eres el hijo de Dios, desclávate. Bueno, yo no haría esto. Y te pones delante del equivocado. O te pones delante del de la derecha. ¿Para qué? Para que te veas más dignos del que robó durante toda una vida y en el último día fue salvo. Pero te estás equivocando, así no se ve el pecado. Así te justificas delante del de la izquierda, delante del de la derecha. Sí que vas al Calvario, pero no te pones delante de él. Porque cuando uno se pone delante del crucificado, del medio, el auténtico, el puro, el santo, ¡mira a Cristo, pecador! ¡Mira a Cristo! El pecado desaparece, el truco del diablo, prestidigitación. Lo hace desaparecer en Éxodo 32, sale un becerro, salió un Cristo distinto, un becerro, y lo llamaron Dios, y no era Dios, lo llamaron Elohim, y no era Elohim. ¡Cuán grande es el pecado enorme! Pero lo hace desaparecer con un truco. Ya no hay pecado, ya no hay pecador, porque no quiero que haya salvador. El pecado no se hace desaparecer así, ¿sabes? Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros, armaos vosotros también del mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque el que padeció hasta la muerte terminó con el pecado. Terminó con el pecado. ¿Qué significa terminó? La expresión es pauo. Y es la misma expresión que usa cuando calma las embravecidas olas del mar en la barca. Repito, ¿habían olas del mar que inundaban la barca? ¡Sí! Se levanta Cristo y terminó con las olas. No terminó con el mar. Amén. Terminó con las olas. Esta es la posición de un cristiano. ¿Hay mar? Sí. ¿Hay pecado? Hay. Pero no inunda mi barca. Aleluya. Terminó con el pecado. En la cruz verdadera, el pecado ya no se enseñorea de los cristianos. Dios. Alabados a tu nombre.